Esta mañana el pastor dio, como quien dice, la introducción de este día. Y yo quiero dar un poco de seguimiento a lo que sucedió este mismo día. Si usted ve la escritura, cuando el Señor entró a Jerusalén, hubieron varios eventos que se llevaron a cabo y varios mensajes que predicó. Y voy a enfocarme en uno de ellos, pero se trata dentro del mismo contexto de la predicación de esta mañana. Antes de beber la copa, el pastor predicaba en el capítulo 21, yo voy al capítulo 22 de Mateo. Si usted ve en ese capítulo 22, lo primero el 21, la purificación, después la parábola de los dos hijos, la parábola de las fiestas, ¿cómo se llama? La parábola de los labradores malvados, y lo que hoy vamos a ver es la cuestión del tributo. Leemos desde el versículo 15 en adelante. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Qué tremendo. ¿Por qué tanto odio, Señor? ¿Por qué tanto odio, Señor, si solo bien hacía? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Muy peligroso. Cuando alguien lo adula de esa forma, tenga mucho cuidado. Y aquí viene la espada. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Cuando usted lee esas palabras, dice: eso no hay ningún problema. Era asunto de vida o muerte. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es de César. Pero añadió, y esto es lo que nos compete: y a Dios lo que es de Dios. Repítalo conmigo: y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Padre, en el nombre de Jesús, traemos ante tu presencia, Señor, nuestras vidas para que nos bendigas a través de la palabra. Te ruego, Dios, que hables a través de mis labios y que nos edifiques a todos, de tal manera que al salir de este lugar nosotros salgamos maravillados de tu poder, de tu gracia y de tu sabiduría, Señor, y que podamos nosotros ponerla por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Siéntense, por favor. Como dije, había entrado el Señor a Jerusalén, tal como nos predicaban esta mañana el pastor, y había purificado el templo y había mencionado algunas parábolas concernientes a los líderes religiosos de aquel tiempo. Y esto a ellos les disgustó enormemente. Habló sobre la parábola de los labradores malvados y eso les afectó grandemente. Así que de eso se desprende el deseo de querer prender inmediatamente al Señor y darle muerte. Pero antes de comenzar acerca de esto, me gustaría hacer un breve comentario en cuanto a esa cúpula religiosa. Y fíjese que yo en este aspecto soy bastante estricto, porque
Eh, yo siempre he creído que cualquier concepto de religiosidad es más el bien que hace, es más el mal que hace que el bien que aporta. Esa cúpula era estrictamente religiosa, ellos tenían muchos dogmas, muchos conceptos y en fin, y todo esto los hacía perderse en su totalidad. De ahí que injustamente condenaron al Señor, lo condenaron a muerte. En su última semana de vida, el maestro fue intensamente probado por los partidos políticos que formaban la cúpula judía. Pero a pesar de todas las intrigas de sus adversarios, Jesús mostró su inteligencia sin igual, haciendo callar con sus respuestas a los intelectuales más prominentes de su época. Esto es, los fariseos, los escribas, los saduceos y los herodianos. Eran gente culta, eran gente preparada, eran gente que conocían las escrituras antiguas. Lamentablemente las conocían a la letra y no las ponían por obra, las conocían y no entendían muchas veces el significado de ellas. Pero el Señor revolucionó la forma de pensar y de vivir de estos hombres que componían esta cúpula, la cual era rígida, radical y moralista. Él jamás les tuvo miedo. Y esto es muy importante, que la iglesia entienda que debemos de ser hombres y mujeres de valor. Hace algún tiempo se predicó sobre eso. Hombres y mujeres de valor. Jamás tenga miedo mientras en su boca y en su actuación esté la verdad. Jamás tenga miedo, porque el Señor le ha dado un gran ejemplo en ese sentido. No tuvo ningún recelo para decir la verdad y expresar lo que pensaba de los hombres de su época. Acusó a los fariseos de ser hipócrita religioso y tuvo el coraje de denunciar al gobierno romano, mandando a condenar osadamente al violento Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. A pesar de que este era, juntamente con el gobernador de Galilea, hombres sin corazón, que eran capaces de matar a cualquiera. Este había mandado a matar a Juan el Bautista, le había mandado a cortar la cabeza, Lucas 13, 31 al 34. Y Herodes quería matarlo, pero Jesús no le tuvo temor. Decía, ¿por qué tanto odio, Señor? Y yo me pregunto hoy día, ¿por qué a veces se odia a Dios? ¿Por qué a veces se odia la palabra de Dios? ¿Por qué a veces se desprecia la verdad de Dios? La gran mayoría de esta cúpula odiaban y despreciaban las palabras del Señor. Para ellos era un hereje, para ellos era un sedicioso, para ellos era un impostor. Y por eso deseaban matarlo. Pero ¿cómo matarlo? ¿Cómo echarle mano? ¿Qué hacer para echarle mano si el pueblo lo seguía? La gente por multitudes venían a él de donde quiera que estuvieran. El Señor no podía esconderse. Donde quiera que estuviera, la gente llegaba por cantidades a buscarlo, a oír su palabra, a tener un refrigerio espiritual con sus consejos, a tener el contacto visual por lo menos con él y sentir esa paz que el Señor infundía con su sola presencia. De hecho, Él era Dios, Él es Dios, Él era el Dios encarnado. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso lo buscaban donde quiera que estuvieran. Pero también lo buscaban los enemigos. Qué tremendo. También lo buscaban los enemigos. Y en esta ocasión, de acuerdo a este pasaje que tenemos enfrente,
Se reunieron y dijeron, bueno, tenemos que encontrar la forma como destruirlo. Y aunque aquí no lo dice, pero basta revisar cuidadosamente el pasaje y encontraremos que en sus maquinaciones comenzaron a tramar la manera y dijeron, bueno, sabemos que el gobierno romano es un tremendo verdugo. ¿Qué tal si lo ponemos contra el gobierno romano? Sabemos también que el pueblo está sufriendo a consecuencia de la imposición del gobierno romano, de los grandes impuestos. Entonces, si no logramos ponerlo en contra del gobierno romano, por lo menos logramos ponerlo, o al menos logramos ponerlo en contra del pueblo. De tal manera que si no lo mata el gobierno romano, lo apedrea el pueblo. Tremendo, ¿verdad? Por eso les decía, cuando leemos eso y no lo leemos con cuidado, no nos damos cuenta. Acuérdense que cualquier cosa que se dijera en contra del gobierno en los tiempos estos de Jesús era digno de muerte. Bueno, definitivamente en todas las tiranías donde no hay libertad de expresión, no se puede hablar. Si usted va a Rusia, bueno, allá han matado cantidades de gente por cualquier cosa. Y otros lugares, Nicaragua, Venezuela, son tiranías tremendas en las cuales usted dice algo y ese algo es suficiente para que se muera. En los tiempos de lo que dicen que fue la guerra en El Salvador, era bien difícil, la gente no podía hablar porque o lo mataban estos o lo mataban nosotros. Esas son las tiranías. Y en ese ambiente se movió el Señor. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que a pesar de ser un ambiente hostil, a pesar de ser un ambiente sangriento, el Señor fue más que vencedor y logró vencer esas mentes torcidas de esos hombres perversos. Logró vencer esas mentes torcidas de esos hombres perversos. Y lo digo con doble intención. La iglesia tiene el poder también para doblegar esas mentes torcidas y convertirlas al nombre de Jesucristo. Porque ese mismo poder que Dios dio a Jesús, Él lo entregó a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Lo odiaban y buscaban la manera de matarlo. Y decidieron probar su inteligencia. Sabían que si se contradecía, se autodestruiría con sus propias palabras. Probaron su capacidad de pensar, probaron su integridad, probaron su perspicacia, probaron su conocimiento de las escrituras antiguas, probaron su relación con la nación de Israel y probaron también la relación con la política romana. Aleluya, qué tremendo. No olvidemos, hermanos, que en el tiempo de Jesús la cultura era la cultura hebrea, y siempre la cultura hebrea, la cultura israelita, ha sido la más brillante. Los más grandes científicos del mundo han sido hebreos. Los hebreos, por ser el pueblo escogido de Dios, han tenido la bendición de ser muy, muy sabios, muy inteligentes. La gran mayoría de los descubrimientos científicos es producto de gente judía. Y muchas otras cosas más. Así que, y aquella sociedad disponía de mentes brillantes, disponía de intelectuales altamente capacitados, por lo cual, para probarlo, prepararon preguntas que eran verdaderas trampas. Concibieron una pregunta cuya respuesta, cualquiera que fuera, lo destruiría, pues lo pondría en contra de Roma o en contra de la nación de Israel. Y así vinieron a él. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Tremendo adagio. Y le dicen, dinos,
pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César? ¿Sí o no? Mire, hermano, si él hubiera dicho, hay que darle tributo a César, el pueblo lo apedrea. Porque los impuestos del gobierno romano eran crueles, eran despiadados. Los cobradores de impuestos dejaban sin comer a las familias. A ellos no les importaba. Por eso los cobradores de impuestos eran tan odiados por el pueblo. Porque eran no impuestos como los que usted paga aquí. Y peor aún, esos impuestos no se regresaban al pueblo, no venían con obras para el pueblo. No habían servicios sociales para el pueblo. Era todo para mantener la maquinaria del gobierno romano con todos sus excesos. Con todos sus excesos. Esos gobiernos se mantenían una vida de derroche completamente, imperios, gracias al sufrimiento de los pueblos. Así que si el Señor dice, hay que darle impuesto al gobierno, entonces le hubieran dicho, entonces el pueblo, lo hubieran puesto contra el pueblo. Y si hubiera dicho él, no, entonces lo ponen contra el gobierno romano. Inmediatamente lo hubieran mandado a traer, lo hubieran acusado de traición a Roma y hubiera muerto. Entonces Jesús, sabiendo la perspicacia, la maldad de ellos, la iniquidad de ellos, dice la Biblia que les dijo, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Un denario era la moneda acuñada. Y en ese denario, en una parte, en una de las caras del denario, estaba la figura de César. Y una inscripción que decía, César Dios. César Dios. Le dijo, ¿de quién es esta esfinge? Y le dijeron, de César. Y la inscripción, de César. Le dijo, pues denle a César lo que es de César. Denle a César lo que es de César. Pertenecía al César, désenlo. Pero añadió, y aquí es donde viene el mensaje para nosotros, añadió, pero también denle a Dios lo que es de Dios. Denle a Dios lo que es de Dios. Repito, denle a Dios lo que es de Dios. Cristo no estaba negando los gobiernos humanos que tenían que sostenerse con los impuestos de los súbditos. Pero adicionalmente Cristo estaba enseñando algo que usted y yo hoy conocemos. Un gobierno invisible y poderoso que gobierna en medio de nosotros, de los cuales usted y yo somos sus ciudadanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese gobierno también exige que le demos lo que le pertenece. Y ahorita vamos a entrar a eso. Ese gobierno celestial demanda que le demos lo que pertenece. Pero vamos un poco más. Estos malvados esperaban que sus palabras cavaran su propia fosa de la tumba. Y como decía hace un rato, en las sociedades demócratas no hay problema hablar, pero en los lugares donde no reina la democracia sino la tiranía, es peligroso hablar. Una palabra es suficiente para que una persona sea ajusticiada. Y los fariseos sabían muy bien esto, así que dijeron, esta vez no se nos escapa, lo pondremos o contra el gobierno romano, y el gobierno romano se encarga de destruirlo, o lo ponemos en contra del pueblo y el pueblo se encarga de apedrearlo. Así que dijeron, esto lo va a provocar, lo va a poner en una duda tan inmensa y en un estado de estrés tan terrible que no va a saber qué contestar. Así que Jesús, sabiendo su iniquidad, y esto es lo bueno, que Dios conoce los corazones. Jesús conoce los corazones. Nadie puede engañar a Dios, nadie puede engañar
a Dios. Definitivamente Dios y el Espíritu Santo, Jesús, conocen cada corazón y saben qué es lo que usted está pensando aún antes de que lo piense. Bendito sea el nombre del Señor. Así que contestó de tal manera que sació a los adversarios y sorprendió sus mentes. Esa respuesta espectacular hizo detener el odio. Como dije hace un rato, es lindo vencer el odio con la palabra. Con la palabra, con el amor. Es lindo vencer el odio. Nadie, como decía el pastor esta mañana, Jesús pudo haberse defendido y pudo haber clamado al Padre y pedirle que vinieran ángeles para socorrerlo. Sin embargo, no lo hizo. Sencillamente se concretó a predicar el mensaje de paz y amor, y ese mensaje de paz y amor, ese mensaje transformó la gente de aquel tiempo. Sorprendidos en su mente por la respuesta, abandonaron el lugar y la idea de matarlo. Y esto, hermano, vale la pena decirlo. Jesús es el dueño de la sabiduría, hermano. Si usted está falto de sabiduría, demándela al Señor. Si usted necesita palabras de respuesta en algún momento, arrodíllase y dígale al Padre: Señor, necesito sabiduría para poder comportarme frente a esta circunstancia que tengo ahora. Señor, ayúdame a poder manejar esta situación que estoy viviendo, esta enfermedad, este conflicto personal, este conflicto en mi hogar, este conflicto con mis hijos, este conflicto laboral. Mire, mi hermano, para Dios no hay nada imposible. Él tiene todo el poder y la sabiduría para llenarnos de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria al Señor. Él no se perturbaba por nada. Y ese es un gran mensaje. Debemos aprender a no perturbarnos por nada. Por nada estéis afanosos. Tranquilo. Si no tienes la respuesta, demándala a Dios. Si no tienes la forma de salir de tu situación, pide al Señor cómo salir. Él es todopoderoso. Simplemente acércate a Él. Acércate al trono de la gracia y tú vas a encontrar el oportuno socorro. Él va a tener para ti la respuesta adecuada en el momento adecuado, sin perturbarte. Él no se perturbaba para nada. Ante cualquier situación amenazante o estresante, jamás bloqueaba su inteligencia. Al contrario, había todo su instinto de sabiduría y lograba dar respuestas brillantes inmediatamente. ¿No es eso lo que Él nos ha prometido a nosotros también? Pero yo no tengo escuela, hermano. No importa si la mejor escuela es esta. Oh, mi hermano, el mejor libro de texto es este. El mejor libro de texto es este. Este no se compara con ningún libro de texto de ninguna famosa universidad. Este está por encima de cualquier libro de texto. ¿Y sabe por qué? Porque este proviene del dueño de la sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos hombres han escrito acerca de este libro y se seguirá escribiendo y jamás van a poder agotar todo el contenido de sabiduría que tiene este libro. Demándela al Señor. Demándela al Señor la inteligencia, la sabiduría. Así que cuando todos pensaban que no tendría otra alternativa, o acusar a Roma o acusar a Israel, lo sorprendió enormemente. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Déjeme comentarle algo que vale la pena recordarlo. Fíjese qué tremendo. El hombre cómo se quiere levantar por encima de Dios y ser igual que Dios. Tiberio César había mandado acuñar el denario y ahí decía Tiberio César Dios. De esa forma
oprimía y humillaba a la gente. La gente creía, no, si no podemos, Él es Dios, Tiberio es Dios, y cualquiera que blasfemara contra Tiberio o dijera que no era Dios, era digno de muerte. Al estudiar la personalidad de Jesús, Él tenía todos los atributos de Dios y era Dios, y es Dios, pero se comportó como hombre. Se comportó como hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte. Fíjese qué paradoja, qué contraste que debe de enseñarnos esa actitud del Señor de cómo debemos de ser nosotros. Podía decir yo soy Dios, porque lo era. Podía decir yo soy el Hijo de Dios, porque lo era. Sin embargo, dijo, yo solamente soy el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y su comportamiento era igual, excepto con sus más íntimos, que logró transmitirles la verdad de que Él era el Mesías. ¿Por qué? Porque Dios no tiene, el Señor Jesús no tuvo ambición de tronos. Jamás tuvo ambición de tronos terrenales. Si hubiera querido nacer en un trono, el más caro, el más elevado, lo hubiera podido hacer. Sin embargo, nació en un pesebre. Pudo haber nacido en la familia más pudiente de aquel tiempo. Sin embargo, nació de una familia humilde y pobre. De acuerdo a la historia, la familia de María eran gente pobre, la familia de José eran gente pobre, tan pobres que no hubo lugar para ellos en el mesón. Vaya conmigo, por favor. Jesús jamás anheló tronos terrenales. ¿Sabe a dónde voy, verdad? Su iglesia no debe de anhelar cosas terrenales. Su iglesia, su pueblo debe de anhelar las cosas celestiales, las que están en los cielos. Porque todas estas cosas son efímeras, son pasajeras, son vanidad. Cristo tenía poderes sobrenaturales. Dios le había dado todo el poder del cielo. Sin embargo, en vez de usarlo para hacerse autopropaganda, para promoverse, tremendo esto, ¿verdad? Lo usó para bendecir a los demás. Qué tremendo ejemplo. Qué impactante esto, darnos cuenta que el Señor jamás ambicionó nada perecedero. Nada. Pudiendo tenerlo. Todos conocemos la tentación que hubo en el desierto. El diablo le presentó todo lo material para tentarlo. El Señor le dijo, no tengo ningún interés. No tengo ningún interés. Esta tarde yo quisiera que usted piense, reflexione. El Señor dijo, donde está tu corazón, ahí está, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón.
si usted reflexiona y hace tesoros en el cielo, yo le aseguro que su corazón siempre va a estar allá arriba. Pero si su corazón está aquí, en estas cosas terrenales, perecederas, donde la gente se autodestruye por ellas y destruyen a otros, su corazón va a estar ahí y no va a tener nada en el cielo. No va a tener nada cuando este tiempo efímero se acabe, este tiempo tan corto que tenemos acá. Siempre les he dicho, wow, yo a veces me veo para atrás y digo, Dios mío, ¿sí qué hace que fue ayer que yo era un jovencito y yo ya estoy viejo, canoso y ya? Es cierto, hermano, pasa rápido el tiempo. Me acuerdo todavía cuando jugaba con carritos de lodo allá en mi tribu, hermano. Hacíamos carritos de barro en mi tribu y jugaba con ellos. Ayer, quizás. Y hoy digo, Señor, ya estoy cerca. Porque este tiempo, esta vida es corta, mi hermano. Esta vida es corta. Y si algo quiero motivarlo en esta tarde, mi hermano, que anhele las cosas celestiales, que anhele las cosas eternas, que anhele lo que Cristo anhelaba. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gracias, Señor. Hay un reino, hermanos. Dad a César lo que es del César. Mientras vivamos acá vamos a pagar impuestos, no hay duda. Hasta por un dulce que compremos ahí ve el impuesto para tío Sam. Y eso usted lo sabe muy bien. Pero también debemos de reconocer que hay un reino invisible. Y ese reino, dice, también debe de darle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, mi amado hermano, que hay ese gobierno que no está limitado por el tiempo. Ese gobierno que es un reino que ha descendido de los cielos a través de la persona de Jesucristo. Que no se sostiene con monedas ni con impuestos como los reinos terrenales perecederos, sino que se sostiene con la fe verdadera de todos aquellos que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador personal y que hemos decidido seguirlo y servirlo con fe y verdad todo el tiempo. Ese es el sostenimiento de ese reino. El reino de Dios, de manera contraria al gobierno humano, que primero cobra los impuestos y después, en el mejor de los casos, no siempre, en el mejor de los casos, y repito, lo devuelve por obras sociales, que no sucede siempre, casi la mayoría se lo roban. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Contrario a eso, el gobierno al cual usted y yo pertenecemos, el reino al cual usted y yo pertenecemos, no nos pide nada al principio. No nos pide nada. Al contrario, lo que hace es llenarnos de bendiciones. Lo que hace es abrir las ventanas de los cielos y llenarnos de bendiciones y de bendiciones y de bendiciones. Y cuando estamos benditos, entonces nos dice, quiero que administre bien. Te bendije, Armando, para que administres bien, que no gastes el dinero en lo que no es pan, ni tu trabajo en lo que no sacia, que oigas del bien y que se deleite tu alma con grosura, que seas bendecido, pero que aprendas a bendecir a otros, que seas bendecido, pero que aprendas a bendecir a los demás, que aprendas a bendecir a tu prójimo, que aprendas a bendecir a la viuda, al necesitado, al huérfano, al extranjero, que aprendas, porque ese es el reino del Señor. ¿Por qué crees que Dios bendice tanto esta iglesia, hermano Alfredo?
Porque aquí no se cierran la mano para ayudar al necesitado. Y esa ayuda es gracias a lo que ustedes y nosotros todos proveemos aquí. Sea bendito el nombre del Señor. Hey. Hay cantidad de pastores. Yo converso con pastores y me dicen: oye, tú que estás cerca de hermano Alfredo, ¿cómo le hace? Le digo: él no hace nada. Es Dios el que lo hace. Y a lo mejor habrán muchos que le han pedido la receta, hermano Alfredo. La receta está aquí, mi hermano, en la palabra del Señor. La receta está aquí en la palabra del Señor. Si tú quieres ser bendecido, sigue el consejo de la palabra del Señor. Y no solo vas a ser bendecido, sino que vas a bendecir a otro. Porque el propósito del reino de los cielos es que sus súbditos sean benditos. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 28? Bendito serás. Y comienza a describir todas las bendiciones. Deuteronomio 28, léanlo. Ese es el reino de los cielos. Eso es lo maravilloso, contrario a los reinos terrenales. Contrario a los reinos terrenales. Hasta que ya nos bendijo. ¿Cuál es la primera bendición que Él nos da en su reino? La salvación de nuestra alma. La primera bendición, la bendición más grande, mi hermano. Tal vez usted ni lo sabrá describir, pero para mí, aunque yo vine muy jovencito al Señor, yo sentí que la bendición más grande que podía haber recibido es haber sido libertado de mis pecados y haber sido salvo. Yo fui feliz en aquella tarde, aquella noche, cuando en aquella escuela dominical me convertí a Cristo y le dije al pastor Ángel Calderón: yo recibo al Señor como mi Salvador personal, y me arrodillé ahí en el polvo de la tierra a darle gracias a Dios por mi salvación. Han pasado más de 55 años y aquí estoy dándole gloria al Señor, y voy a seguir hasta que mi Señor venga por mí o que la muerte me alcance, porque no hay bendición más grande que la salvación de nuestra alma. No hay regalo más grande que el perdón de nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es algo maravilloso, hermano. Sabe, yo valoro grandemente mi salvación. La valoro como usted no tiene idea, mi hermano. Para mí nada es igual a la salvación de mi alma, porque es algo que yo no podía hacer. ¿Alguien puede salvarse? Nadie. Si hay amigos en esta tarde, reflexionen en eso. ¿Y qué nos pidió? Nada. Solamente ven. Fíjese que yo veo a Dios ahí. Yo veo a Dios ahí llena sus manos de bendición, invitándome: ven, quiero bendecirte. Ven, quiero sanarte. Ven, quiero darte vida. Ven, quiero darte fuerzas. Ven, quiero darte paz. Ven, quiero darte una familia. Me acuerdo que mi mamá siempre me decía, yo fui el último de todos mis hermanos en casarse. Me costó decir que sí hasta los 25 años. Sí. Mi mamá decía: ay, mijito, me voy a morir y te vas a quedar soltero. Y decía una palabra que se llama Ana Rosita, y los orienteños la conocen: ay, vas a andar birriondo, mijito, me decía. Pero un día el Señor me dijo: no vas a andar birriondo como dice tu mamá. Yo tengo algo para ti, hermano. A su tiempo, Dios siempre tiene para nosotros las bendiciones más lindas, más preciosas, lo más gratificante. Personalmente debo decirle que todo lo más gratificante que yo he recibido en mi vida ha venido de Dios. Y mire que he tenido grandes privilegios. He viajado, he ido a diferentes partes, pero nada de eso se compara a lo que Dios ha hecho en mi vida.
Nada de eso se compara, mi hermano. Es algo tan grande, tan maravilloso. Y eso es el reino de Dios. Ahora déjeme decirle algo, déjeme seguir adelante. Impresionante esto. Mire, no cobra ningún impuesto y nos llena de bendiciones. Gratuitamente. Y mire, es algo tremendo. Habiendo tanto lugar, le dije que este es el meollo, el corazón del mensaje. Habiendo tanto lugar en el espacio, es impresionante que Dios quiera morar en nosotros. ¿Sabía usted que cuando Jesús está hablando de su reino, está hablando del reino de Él en nuestros corazones? A sus discípulos les enseñó a orar y les dijo: oren así: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Qué maravilloso. Un Dios tan grande, tan sublime, tan poderoso, tan maravilloso, tan lindo, que quiera morar en nosotros. Y déjeme decirle algo más, algo que me sorprende más, a pesar de nuestros defectos. Porque no somos perfectos, porque estamos llenos de defectos. ¡Qué maravilla! ¡Qué grande es el Señor! Él ha escogido, ha decidido morar en nosotros. He aquí, yo estaré con vosotros y en vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Un Dios tan grande, tan maravilloso, tan bello, tan poderoso, que decida reinar, vivir en el trono, en un trono de un hombre imperfecto, de una mujer imperfecta. No es motivo para maravillarse, mandito. No es motivo para decir: wow, ¿y cuándo dejaré yo a ese Dios, hombre? ¿Cómo voy a negar a ese Dios que ha sido tan grande y bueno conmigo? Ese coro que cantaron en la mañana y hoy, Él ha sido bueno, es una gran verdad. Alabe al Señor y glorifíquele, y no se aparte de Él, ni a diestra ni a siniestra. Nos llena de bendiciones y no nos pide nada a cambio. Solamente una cosa, tan simple, tan sencilla: que lo amemos. Que lo amemos con el mismo amor con que Él nos amó. Que lo amemos y estemos dispuestos a ponerlo por encima de todo y de todos. ¿Hay algo que hay encima de Dios en su vida? Ojo, encima de todo y de todos. Bendito Dios, aleluya. Gracias a Dios. Allí quiere establecer su trono invisible, omnipotente, en el espíritu humano. Oh, maravilloso Dios, yo me gozo por esto. Yo siento gracia tremenda de Dios al poder ver esto. Qué maravilla tan grande que ese Dios venga y se entronice en mi corazón con todo y mis defectos. Cuando usted logre entender esto, hermano, yo le aseguro que nadie lo mueve. Yo creo que Pablo, acuérdese que Pablo fue un hombre que era radical también, y fue impactado por ese amor de Dios cuando iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos, a darles muerte. Y el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo fue impactado tremendamente, de tal manera que se humilló
y entregó su ser completo y le dijo: Señor, ¿quién eres y qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él creía que andaba persiguiendo a los cristianos. Cuando alguien esté haciendo daño contra usted, no se preocupe, no lo están persiguiendo a usted, es al Señor. Tenga paciencia, el Señor se encarga. Más tarde Pablo escribe sobre ese amor impactante que lo llenó y lo transformó, y dijo: ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Peligro? ¿Espada? Por causa de él yo ya estoy muerto. Por causa de él yo ya estoy muerto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Entiende lo que dije? Ya no vivo yo. Por causa de él yo ya estoy muerto. Ya Pedro Cruz no existe, porque quien existe en Pedro Cruz es el Señor Jesucristo. Y quien debe de existir en usted es el Señor Jesucristo. Venga tu reino. Ahora, dad a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Significa que usted pertenece a Cristo. Su corazón debe entregárselo al Señor Jesucristo. Su vida debe de dársela al Señor Jesucristo. No deje nada para sí. Dije nada. Dije nada, Aroncito. Because everything is for God. Todo, muchachos, es de Dios. Su vida es del Señor. Su intelecto es del Señor. Su sabiduría es del Señor. Sus títulos son del Señor. Su trabajo es del Señor. Su preciosa juventud es del Señor. Aleluya, désenla. Den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aleluya. Creo que voy a ir terminando. No porque haya concluido acá, sino porque el tiempo, ya estamos a 15 minutos para irnos. Mire, hermano, sabe que yo soy enemigo del radicalismo religioso, ¿verdad? Y quizás por eso soy enemigo, porque como en mi juventud y en mis primeros pasos como ministro yo sufrí mucho del radicalismo religioso. Dios me sostuvo, Dios me mantuvo. Siempre dije: Señor, estoy en tus manos. Los religiosos de la época de Jesús eran religiosos radicalísimos. Jamás pudieron ver en el Señor sino un agitador, un revolucionario, un hereje. ¿Sabe cuántos de nuestros jóvenes en aquella época, y quizás hoy, fueron destruidos por los religiosos de nuestro tiempo? Porque eran muchachos con un intelecto por encima de los viejos, y eso era suficiente, ¿verdad, canales, para cortarles la cabeza? Así es, hermano Alfredo. Porque tenían visión, porque tenían intelecto. No nos conviene. Y ese era exactamente el radicalismo religioso. Para mí el radicalismo es el cáncer del alma. El radicalismo religioso es el cáncer del alma. ¿Y sabe qué quiero decir cuando digo radical? Aquellas mentes cuadradas que solo ven en una dirección. No pueden ver en varias aristas. Aquellas mentes cuadradas que solo ven lo que ellos pueden ver. La vida tiene varias aristas, hermano. Mire, un problema tiene varias
varios componentes. Por eso es que para juzgar un problema tenemos que escuchar todo, para poder dar más o menos un balance equitativo y un juicio más o menos justo, porque es difícil ser justos. Estos hombres eran terriblemente radicales y eso les corrompió el alma. Ser radical religioso corrompe el alma. Y no solamente hiere a las demás personas, el que es radical religiosamente hiere a las demás. ¿Sabe que el radical ve lo que no existe? Porque su mente está condicionada. Así que de esa manera hiere a los demás. Pero también puede tornarse en una herramienta autodestructiva para él mismo, cruel. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener una mente un poquito más abierta. Y no quiero decir que usted sea abierto al pecado, un poquito más abierta, con los ojos más amplios y una visión más amplia de todo. Hasta las personas más interiormente bellas son capaces de herirse en gran manera si son radicales y cuadradas en su mente y en su forma de ver las cosas de la vida. No importa el tamaño de nuestros problemas, no importa lo grande de la circunstancia, lo que importa es cómo lo estamos viendo, cómo lo miramos. Tenemos que aprender a mirarlo con la inteligencia de Dios, con la sabiduría multifocal que Dios nos ha dado, esa sabiduría que es capaz a trascender a lo que no se ve, esa sabiduría que es capaz de escuchar lo que no se oye. Y siempre les he dicho eso, es algo maravilloso que tenemos que cultivar en nuestra alma, en nuestra vida. Muchas de nuestras relaciones se han roto por eso, porque somos muy radicales. Dios no nos mandó a romper relaciones. Dios nos ha mandado a unir relaciones. Cristo nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Imagínense si estos hombres hubieran pensado en eso. Jamás hubieran condenado al Señor. Por supuesto, estaba ya que tenía que ser así. Pero si se hubieran usado un poquito de la inteligencia que habían recibido a través de la Escritura, jamás hubiesen condenado al Señor. Pasen los músicos, por favor. Mira, mi hermano, quiero terminar con esto, porque quiero aplicar a la iglesia, porque quiero que nos entendamos en este mensaje. Quizás muchos no me habrán logrado entender el meollo del asunto. Primero que nada, hermano, quiero decirle que no debemos de ser radicales en cuanto a los gobiernos terrenales. No importa, aunque sean malos o sean buenos, han sido puestos por Dios. Segundo, debemos de ser abiertos al gobierno divino. Debemos de abrir nuestro corazón y nuestra mente para lograr entender que somos parte de una ciudadanía celestial. Y como tal, ese gobierno también demanda de nosotros algunas cosas. Entre otras, ese gobierno que después de habernos bendecido y agraciado tanto, demanda por lo menos que lo amemos. Que lo amemos con todas las fuerzas de nuestra mente, con todas las fuerzas de nuestra alma y con todas las fuerzas de nuestro espíritu. Que lo amemos con todo.
Tercero, que estemos dispuestos a servirlo. Que estemos dispuestos a servirlo. Él demanda servicio de cada uno de nosotros. Servirlo a Él es servir a nuestro prójimo. Servirlo a Él es amar al prójimo. Servirlo a Él es hacer las cosas que Él mismo anduvo haciendo en esta tierra. En primer lugar, la predicación del Evangelio, la difusión de este reino. Hablen de este reino. Hablen de este reino que está entre vosotros. Díganle a sus familias que hay un reino celestial que aunque invisible es real y es poderoso. Díganle a la gente que el rey viene por su reino. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, sí, Señor. Y por último, estemos dispuestos a sentarnos como aprendices. Aquí nadie sabe todo. Yo no lo sé todo. Nadie todavía ha llegado a la estatura del varón perfecto. Estemos dispuestos todos a sentarnos como aprendices en la escuela de Jesucristo. Estemos dispuestos a sentarnos a aprender, porque solamente cuando aprendemos y cuando sabemos somos libres. El Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios desea producir hombres y mujeres libres, bendecidos, valientes, fuertes, llenos de vida, llenos de sabiduría, llenos de inteligencia, capaces de enfrentarse a cualquier circunstancia de la vida. Señor les bendiga. Póngase de pie, por favor. ¿Habrá alguien en esta noche que diga: yo quiero de eso, yo quiero de eso, yo lo quiero, yo quiero de eso, yo quiero ir a que Dios me dé más sabiduría, dame más sabiduría, Señor? ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse o aceptar al Señor Jesús y decir: wow, qué tremendo, yo siento que necesito ser parte de ese reino? El altar está abierto. El altar se abre para usted si necesita venir al Señor. Para usted si necesita buscar la presencia de Dios. Para usted si necesita reconciliarse. Para usted si necesita pedir perdón. Para usted si necesita recobrar fuerza. Para usted si necesita restaurarse en el Espíritu Santo. Aleluya. El Señor está aquí para bendecirnos, para ayudarnos, para darnos fuerzas, para sanarnos, para libertarnos de esos momentos tan difíciles que a veces nos obsesionan y por poco nos hunden. El Señor está aquí para decirnos: hijo mío, no temas. El Señor está aquí para darnos de toda su bendición, porque eso es lo lindo. Somos parte de ese reino glorioso, y ese reino glorioso siempre tiene las puertas abiertas para bendecir a sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Ruego, Señor, que sanes toda dolencia. Ruego, Padre amado, que libertes toda vida. Ruego, Señor, que dé sabiduría a cada hombre y mujer que ahora hemos venido al altar. Ruego, Señor, que en este momento toda cadena opresora sea rota en el nombre de Cristo. Ruego, Señor, en el nombre del Señor, que toda persona que necesita sabiduría para actuar y vivir
en este mundo pueda recibirla de parte tuya. Que se abra la puerta de sabiduría, Señor, para que pueda ser recibida en los corazones de mis hermanos. Imploro, Dios, que en esta noche tu iglesia sea bendecida. Imploro, Señor, que tu iglesia pueda sentir esos ríos de agua viva. Imploro, Dios, que tu iglesia pueda ser bendecida grande y poderosamente. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Alabamos tu nombre, bendecimos tu santo nombre. Alabamos tu nombre, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Qué lindo es el Señor. Restaurar todo corazón roto. Gloria al Señor, aleluya. Grande eres Dios. Sí, grande es el Señor. Vida dar y amor. Todo poder y autoridad, Señor, tú lo has dado a la iglesia. Todo poder y autoridad tú lo has dado a la iglesia. Y en esta noche, Señor, yo proclamo esa verdad para nosotros. Yo proclamo esa verdad, Señor, para tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Dígalo, grande eres Dios. Sí. Por eso alabaré.
gracias por la bondad, Dios mío, Señor, que usted ha tenido para con nosotros. Gracias por su misericordia, Dios mío.